Mm, Tengo que grabar y se me olvida que tengo que grabar. Ya, ahora sí. ¿Alguien más que quiera presentarse? Para contarnos por último de dónde es. Sé que hay gente de distintos países, digamos. No. Entonces vamos a comenzar con la actividad que teníamos programada. Tenemos alrededor de 2 horas para conversar. Yo voy a ir exponiendo alguna idea, ¿ya? Eh, y eso fundamentalmente, ¿ya? La idea es que sea un diálogo, pero tampoco que sea... eh, tenemos 2 horas, ¿ah? En 2 horas tengo que hablar otras cosas, ya para que nadie se tome el micrófono, digamos, ¿ya? Pueden hacer preguntas breves, aportaciones también breves, ¿ya? Eso, se me olvidó ustedes. Durante el transcurso del año, nosotros venimos desarrollando este tipo de conferencias un poco radicalmente distinto a lo que hicimos el año pasado, que tiene que ver un poco con las perspectivas teóricas que tenemos a nuestra mano para poder tener una visión científica de la pericia. ¿Qué vimos? Vimos la teoría de sistema, vimos las prácticas antiopresivas, vimos hermenéutica, vimos... eh, ay, ya no me acuerdo qué más vimos. Si alguien nos sigue, ahí me sobra, ¿ah? Eh, Como una manera de poder tener miradas en torno al peritaje, ¿ya? Creo que uno de los temas importantes eh, es que la teoría fundamentada, que de eso se trata un poco el diálogo que vamos a tener, ¿ya? Eh, Permite a nosotros tener una herramienta teórica y metodológica a la vez, que nos permite construir a partir de cada caso vinculándolo a determinadas teorías, pero a partir del caso, y no como justamente uno lo tiende a hacer, digamos. Nosotros tendemos, a raíz de que tenemos ciertas referencias teóricas, a utilizar esas referencias teóricas para poder interpretar el caso. ¿Mm? Por ejemplo, si hay una situación de vulneración de derechos, una madre despreocupada de su hijo, digamos, ¿ya? Nosotros podemos decir que hay problemas de vínculo porque reconocemos la teoría del apego, digamos, una herramienta importante para nuestras interpretaciones. ¿Mm? Sin embargo, desde otras miradas teóricas, como por ejemplo las prácticas antiopresivas, ¿cierto? Podríamos decir que hay aparatos institucionales y desigualdad estructural que impide que la madre se pueda preocupar de su hijo, porque está preocupada a lo mejor de la sobrevivencia solamente. ¿Mm? Y carece de una red de apoyo, tanto institucional como familiar, que le permita cumplir adecuadamente su rol, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos determinadas teorías en nuestra cabeza que nos permiten interpretar los casos. ¿Mm? La teoría fundamentada te permite, a partir del caso en particular, ver con qué teoría se puede vincular. Ahora, el problema es el mismo, ¿ah? Si yo tengo determinadas teorías y desconozco otras, no las voy a poder vincular a otras teorías, ¿m? Que puedan explicar el caso. ¿Sí? De eso se trata un poco esto. La idea es que vamos a hacer un recorrido un poco de la teoría fundamentada, luego vamos a hablar un poco de peritaje, vamos a hablar de cómo entrelazamos ambas y finalmente cuál es nuestro rol. ¿Ya? Eso, de eso se va a tratar la conferencia. ¿M? ¿Mm? De eso se va a tratar la conferencia. ¿M?
Bueno, ya hablé de esto, del encuentro necesario, ¿ah? Entre la teoría fundada o fundamentada, también se conoce como fundamentada, y el peritaje social. ¿Qué es la teoría fundamentada? Bueno, esto es, es un enfoque metodológico cualitativo que desarrolla Glasser y Strauss, ¿ya? Que permite generar teoría a partir de datos que se han recolectado y se han analizado, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que no trabaja en base a hipótesis predefinidas, ¿ya? Porque ésta va a emerger desde la realidad observada. Es un elemento importante porque muchas instituciones te obligan a construir hipótesis en los peritajes, ¿ya? Pero ese es un método muy positivista, digamos, que ya no tiene ciertos márgenes de error, digamos, ¿m? Porque te predisponen. Si yo tengo una hipótesis, yo puedo buscar para comprobar esa hipótesis, ¿ya? Pero voy a dejar de mirar otro elemento, quizá porque voy a estar enfocado en tratar de comprobar mi hipótesis. Yo no estoy en contra de la hipótesis por si acaso, ¿ya? La teoría fundada parte sin hipótesis. ¿M? Las hipótesis a veces sirven, ¿ya? Sobre todo para quienes se inician en el mundo del peritaje. Una hipótesis te permite a ti construir categorías, indicadores y preguntas específicas para desarrollar tu labor, digamos, ¿ya? Por lo tanto, no es que uno esté en contra, pero la teoría fundamental no se basa en hipótesis predefinidas, sino que va a la búsqueda de la información que le permita construir un conocimiento. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la teoría fundamentada? Está que el muestreo teórico, la comparación constante, la codificación progresiva y la saturación teórica, ¿ya? La recolección de datos en el muestreo teórico se guía por la teoría emergente y no por criterios predeterminados, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando voy buscando el dato, ¿ya? Lo voy asociando a determinados elementos teóricos que posteriormente yo profundizaré, digamos. Cada dato que nosotros obtengamos lo vamos comparando con otros para identificar patrones y categorías. ¿Mm? Por ejemplo, una madre es negligente en un tema de vulneración de derechos, digamos, porque el niño ha llegado tarde casi 6 veces en el mes a la escuela, ha faltado, ¿ya? Y eso da cuenta de que la madre no se preocupa que el niño vaya regularmente a la escuela, ¿cierto? Nosotros hacemos un acercamiento y podemos obtener de que a lo mejor este es un patrón, ¿cierto? Un patrón de comportamiento de la madre, de- de- Te ordenan exámenes. ¿ya? Pueden ver que puede ser un patrón. Efectivamente, la madre no se preocupa, ¿ya? Y eso podría tener como categoría que tiene una conducta negligente con respecto al derecho a la educación que tiene el niño, ¿cierto? Pero también podrían ser casos aislados y no algo sistemático que tenga que ver con hechos puntuales. Y si tiene que ver con hechos puntuales, nosotros tenemos que ser capaces de plantear también que son hechos puntuales que no constituyen un patrón, ¿ya? Y que no se puede catalogar a una persona negligente en su totalidad, digamos, por algunos elementos puntuales que ocurren en relación al colegio solamente. ¿M? Debiesen haber otros indicadores de otro tipo para que sea un patrón. Dificultades en la salud, que no nos lleva a la salud, dificultades que no vela porque ellos tengan su almuerzo. ¿Me entiendes? Todos esos elementos debiésemos conjugarlos. ¿Mm? La codificación es progresiva, desde código abierto hacia categoría selectiva y teoría sustantiva. Yo no sé si eso nosotros llegamos a hacerlo en la pericia, ¿ya? Esto tiene que ver con la teoría fundamental y que tiene que ver con procesos de investigación cualitativos, ¿ya? Y la saturación teórica
el proceso continúa hasta que no emergen nuevas propiedades que nos permitan categorizar, ¿ya? Ahí se satura, digamos, la recolección de la información, ¿ya? Ahora, el peritaje social, ¿cierto? Nosotros, cuando hacemos un peritaje social, aplicamos nuestro conocimiento, nuestras técnicas y el método de conocer que nosotros tenemos, ¿ya? Que tiene que ver, como dice Vizcarret por ahí, que nosotros jugamos entre la teoría y la práctica, ¿ya? Nosotros somos prácticos, pero transformamos la teoría en nuestra práctica, ¿ya? Vamos interrelacionando lo teórico y lo práctico. Ese es el método que nosotros tenemos de conocer, ¿ya? No estoy hablando de investigaciones, ¿ah? Porque eso ya es más complejo, ¿ya? Y nosotros con esos elementos le vamos a aportar algunos elementos al tribunal para que él pueda tomar algunas decisiones. Considerando además, dejar bien en claro, que nuestra pericia no es vinculante con el tribunal o con el juez. El juez puede considerar la pericia o no la puede considerar, pero si nosotros defendimos la pericia en el tribunal, va a tener que decir por qué no consideró ciertos elementos que nosotros tenemos ahí. Lo va a tener que decir, ¿ya? A pesar de que no es vinculante. Sin embargo, y esto es algo yo vengo discutiendo hace bastante años, digamos, ¿ya? Que nuestro informe no es algo descriptivo, ¿ya? No es algo descriptivo. De hecho, algunos autores, eh, aquí tengo uno, ahí está, Ana María López Beltrán, ¿ya? De Costa Rica, ella dice que no es solo descriptivo porque incluye una valoración nuestra. Nos pide una opinión el tribunal y tenemos que darle una opinión. Y nuestra opinión no puede ser en base a un informe descriptivo, ¿ya? Sino al contrario, debiese ser una herramienta que le permita al tribunal comprender mejor esta realidad social familiar que es compleja y que nosotros tratamos de reducir a determinadas categorías, ¿ya? Por lo tanto, el PDG es una oportunidad para validarnos como profesionales del trabajo social, para decirle al tribunal que esta es la realidad sociofamiliar, ¿ya? Y no son elementos descriptivos, ¿ya? Es un análisis que nosotros hacemos desde el trabajo social, apoyándonos en diversas teorías. ¿Qué características tiene el peritaje? Así bien general, digamos. Va a responder siempre a una pregunta específica que el tribunal nos hace a nosotros o los abogados nos hacen a nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que responder esa pregunta específica, ¿sí? También requiere que seamos rigurosos en nuestro proceso de recolección de información y fundamentación teórica de nuestro informe, ¿ya? Requiere que seamos rigurosos, ¿m? Imparciales, por supuesto, ¿no es cierto? Esto va a implicar que nosotros tengamos que hacer un análisis de las dinámicas familiares, comunitarias o institucionales en algunos casos. ¿M? Tenemos que hacer ese análisis. Y por lo tanto, el peritaje va a producir un conocimiento situado y contextualizado respecto a un grupo familiar en particular. ¿Mm? Una característica igual importante del peritaje es que va a tener implicaciones en la vida de las personas a partir de la decisión del tribunal. ¿Ya? El tribunal decide sobre la vida de personas, niños, niñas, mujeres, hombres, ¿cierto? Y por lo tanto nuestro peritaje va a tener implicaciones en aquellas personas. ¿Mm? Si piden rebaja de alimentos, ¿ya? Va a tener implicaciones para la vida de los niños, por ejemplo. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que tener como en cuenta ese elemento que es ético, valórico, ¿cierto? Y hasta moral, diría yo. ¿Mm? Eh,
siempre tenemos que tener en cuenta eso. Si es penal, podemos hacer un mal informe con poco rigor, digamos, con mucha inconsistencia en su interior, sin mucha evidencia que permita sustentar nuestras conclusiones y una persona podría quedar detenida cuando podría estar en medio libre cumpliendo su condena, ¿ya? O al revés, puede quedar una persona libre por falta de nuestra rigurosidad en un informe pericial en los casos de abuso sexual infantil, ¿ya? Por tanto, la implicancia afecta la vida de las personas. ¿Mm? ¿De qué manera podemos, oh, se me fue, ¿de qué manera podemos vincular la teoría fundamentada con el peritaje? Aquí vamos, ¿ya? La complejidad de los casos sociales, ¿ya? Las relaciones familiares son muy complejas, ¿ya? No, nunca nos vamos a encontrar con que se ajusta claramente a un marco teórico específico o predefinido. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer peritaje en penal en particular, una manera de ordenar la historia era a través de la teoría del ciclo vital individual de Erickson. Y claro, me servía, ¿ya? Pero cuando habían elementos que eran traspasos transgeneracionales, ¿ya? Ya no me servía. ¿Mm? Entonces si uno trata de ajustar esa teoría a lo que está ocurriendo con el individuo y la persona, vamos a hacer esfuerzos de tratar de acomodar la relación o la situación sociofamiliar con esa teoría, ¿ya? Por tanto, hay que conocer más teoría. Y una de las teorías que a mí me ayudó en ese sentido fue la teoría de traspasos transgeneracionales, ¿ya? Hay un libro que se llama Lealtad Invisible y ese me sirvió mucho, mucho, ¿ya? Hay otro de Bowen también que habla de la familia y el individuo, que también ayuda a poder tener otras miradas, ¿ya? Del desarrollo de las personas. ¿Mm? Por tanto, nosotros tenemos que considerar que es la complejidad de los casos que nosotros tratamos de reducir a determinadas categorías, ¿cierto? Eh, tenemos que tener siempre esta actitud de querer aprender más y leer más, ¿cierto? Como digo siempre, la resiliencia el año 2010 nadie hablaba de ella. Y hoy día todos somos expertos en resiliencia, aunque no lo somos, ¿ah? Pero como que todos son expertos hoy día, ¿ya? Cada familia, además, va a vivir su situación de manera muy particular, ¿ya? Y que requiere que nosotros la podamos situar de una manera comprensiva lo que ocurre en esa familia en particular. Aquí las generalidades, y que yo soy bien bueno para generalizar estas cosas, ¿ya? Para los que me conocen, eh, en cada caso es distinto. Cada caso es un mundo, digo yo. Y cada caso que tengamos, como vamos a hacer una pericia, cada caso es complejo y cada caso es difícil. No hay caso fácil, ¿ya? No hay caso sencillo cuando uno elabora un informe pericial para el tribunal. No existe eso, ¿ya? Los abogados dicen, no, es sencillo porque es de alimento. No es sencillo porque es de régimen comunicacional. Y la verdad es que nada es sencillo, ¿ya? Que lo tengan en cuenta porque uno se ha equivocado y cobraba poco porque decían que no era tan difícil, pero al final te tenéis que leer como 10 causas que tenían estas personas en una interacción conflictiva, digamos, y viste que tuviste que leerte 4.000 páginas y cobraste nada, ¿no? Y además tuviste que ir 10 veces al tribunal y no cobráis por ir a audiencia. Entonces al final lo que gané lo gasté en la ida al tribunal. ¿Ah? Para que se hagan una idea, porque no hay caso fácil, ¿ya? Cuando uno aplica la teoría fundamental, nosotros, claro, podemos identificar ciertos patrones, ¿no es cierto?
que nos pueden resultar eh, un poco evidentes, digamos, pero que es necesario ver cuáles son las dinámicas que están detrás de esos patrones, ¿ya? Para poder comprender el caso. Nosotros no muchas veces no tenemos el tiempo para hacer eso, ¿ya? Creo que los paisajes donde se podría desarrollar con mayor profundidad este elemento, ¿ya? Es cuando uno hace peritaje en la infancia, ¿ya? Yo sé que los que trabajan en infancia tienen menos tiempo, pero ahí sí se puede desarrollar porque cuando uno hace peritaje en infancia, yo hice harto años eso, uno, no, uno tiene como 4 entrevistas con la familia, como 7 entrevistas con las jóvenes o jóvenes, ¿cierto? Hay una mayor posibilidad, ¿ya? Que otro tipo de causa. Ahora va a depender de la complejidad de la causa. ¿Mm? Hay alguien que habló algo en delante. Voy a leerlo. Hola, yo estoy llegando a mi domicilio. Soy Eileen Araya. Soy egresada recientemente, el 2024. Me llama todo lo que tenga que ver con la área de niñez. Me interesa bastante el paisaje. Trabajé en el área de convivencia escolar y vi bastante de la realidad actual. Sí, pues difícil trabajar en la escuela. Yo igual trabajé en escuela. Los tribunales, por otro lado, requieren que nuestro informe o dictámenes periciales, le dicen algunos, ¿ya? Se base en evidencia concreta, ¿ya? No puede haber un podría, ¿ya? En nuestro informe. Podría ser que quizás ocurrió aquello, ¿ya? No, necesita que uno sea certero, ¿ya? Por tanto, eso nos ofrece un poco la teoría fundada, un camino para ir anclando nuestra interpretación en datos observables y concretos. Una de las críticas que se le hacía a los informes periciales, que lo vimos en una conferencia de diciembre del año pasado, ¿ya? Eh, decían que los abogados decían, el perito plantea toda su idea con respecto a las capacidades económicas de un individuo y luego dice que amerita la rebaja, pero en su informe no decía nada de que él estaba con dificultad económica. Entonces no había una relación entre la evidencia, ¿ya? Entre la evidencia y las conclusiones. ¿Mm? Me acuerdo un informe de una chica que yo creo que no, era uno de sus primeros informes, ¿ya? No creo que haya sido de mala fe, digamos, ¿ya? Pero ella no pudo acreditar en su informe cuánto ganaba la persona a la que ella le hizo el informe, ¿ya? No lo pudo acreditar porque él no le mostró las cartas de crédito, ¿ya? Y ella lo señala en su informe, le pedí, no me lo pasó, no vio las declaraciones de renta, ¿ya? Se basó solo en lo que él le dijo, ¿ya? Y en su conclusión decía que sí ameritaba una rebaja de alimentos. Esa es la desconexión que no debe haber, ¿ya? O sea, si yo no puedo acreditar la capacidad económica, no puedo decir si amerita o no. Más bien mi conclusión será que solamente se puede acreditar lo que él relata. Y punto, digamos. ¿Ya? Y el resto yo me lavaré las manos en el tribunal cuando me pregunten. ¿Ah? Que me ha pasado también. ¿Ya? Me ha pasado que no me pasan las cartas del banco y me preguntan en el tribunal, yo le digo, las pedí reiteradamente a él, a la abogada, y no me las pasaron. No me vuelven a llamar, sí. ¿Ah? Pero el costo de tratar de ser riguroso, digamos. ¿Mm? Digamos, y el tribunal, terminada la audiencia de la chica que defendió ese informe, dijo, el informe de la perito no sirve para nada, porque no pudo determinar la capacidad económica. Listo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas para que no nos pase, ¿ya?
la credibilidad y transparencia metodológica, algo que ya hemos venido conversando durante casi todo el año, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser capaces de plantear cómo llegamos a las conclusiones, en base a qué datos, ¿ya? Eso es súper importante, porque eso le va a otorgar validez a nuestro informe. Se analizó en las cuentas de banco del periodo tanto tanto, se analizó las declaraciones de renta de los años anteriores, se vieron las liquidaciones de sueldo y él tiene esto, esto, esto. ¿Me entiendes? Tú vas planteando en base a qué llegaste a tu conclusión. ¿Ah? Eso es súper importante y que tiene que ver con bueno, la credibilidad y la transparencia metodológica tiene que ver con todos los enfoques teóricos. ¿Ah? ¿Ya? Eso es algo clave. También me he encontrado con informes donde no aparece la metodología. Y al contrario, aparecen algunas cosas que podrían decir que uno es metodología. ¿Ya? Se contactó por correo electrónico a la demandada. Se efectuó una visita domiciliaria y se le entrevistó en el domicilio. Y luego se revisó la documentación que se le solicitó. Eso no es un proceso metodológico. Son los pasos que la perito hizo, ¿ya? Para poder recolectar la información, pero no son pasos metodológicos, ¿ya? Veamos cómo podríamos construir un enfoque metodológico desde la perspectiva de la teoría fundamental, ¿ya? Aquí hay algunos elementos, ¿ya? Esto claramente se puede discutir, ¿ya? No es una verdad absoluta. Aparte que no existe la verdad absoluta, ¿cierto? Yo voy dejando ahí la asistencia y voy tratando de ver los chats si hacen alguna pregunta eh, que yo pueda responder, ¿ya? Del dado a la comprensión, ¿ya? Nosotros requerimos una estructura, ¿ya? Tenemos que tener una estructura de cómo vamos a desarrollar nuestro informe pericial, ¿ya? Una primera fase puede ser la planificación y el diseño, ¿cierto? Donde nosotros analizamos el requerimiento judicial. ¿Qué va a implicar eso? Leer el expediente judicial, por supuesto. Leer el acta de la audiencia, leer, ojalá el libro completo, ¿ya? La demanda, la respuesta a la demanda, ¿cierto? Saber qué nos preguntan, ¿ya? Y eso tiene que definir la definición de las preguntas orientadoras. ¿Cuál es el objetivo de mi informe? De todas las que aparecen y que aparecen como preguntas, a veces hay preguntas que en México se llama cuestiones de puntos concretos, ¿ya? Los abogados, generalmente para poder construir aquello, necesitan la asesoría de los peritos, porque a ellos se les puede ocurrir una pregunta que el perito en trabajo social no puede responder. ¿Cuál era el estado emocional de la madre cuando se le hizo la visita? Uno puede tener una impresión, pero uno no puede dar precisión, ¿cierto? Claramente esa es una pregunta que no es para uno, ¿ya? En Chile aparece como los hechos a probar, ¿ya? Pero en los hechos a probar aparecen muchas cosas que probar, ¿ya? Y además aparecen a lo mejor hasta otros peritos ofrecidos en la causa. Un psicólogo, un contador, por decir algo, ¿ya? Y un trabajador social, por supuesto. Nosotros no podemos faltar, ¿ya? Eh, entonces nosotros también tenemos que distinguir ahí cuáles son los medios de prueba que se ofrecieron para que eso hecho a probar, ¿ya? En- Porque tenemos que distinguir cuáles son nuestros, cuáles no nos corresponde a nosotros evaluar, ¿ya? Sobre todo cuando hay otros peritos involucrados, ¿ya?
Y eso nos permite a nosotros saber qué es lo que nos pregunta el tribunal y lo que nosotros tenemos que responder. ¿Ya? Luego, claramente tenemos que ver cuáles son las fuentes de información relevantes. Sin duda, la demandante, el demandado, ¿no es cierto? El requerido, la requerida, ¿ya? O el requiriente, en algunos casos. Y a veces otras personas, un tercero que tenga nociones de aquello, una profesora, por ejemplo, en caso de vulneración de derechos, ¿ya? Un trabajador social de un sistema de salud, ¿ya? Un profesional de otra área que trabaje en alguna instancia que tenga vínculos con la familia, ¿cierto? No le vamos a ir a preguntar al vecino, sí. ¿Ah? Eso, eso sí que hay que tener cuidado, ¿ya? Entre el chisme y la investigación hay un hilo delgadito, ¿ya? Tenemos que ver cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Tenemos que tener un listado, a lo mejor incluso de documentos a pedir, ¿ya? Por ejemplo, en alimentos yo tengo un listado de documentos y digo, ya, todos estos documentos tengo que pedir, ¿ya? Eh, pero en otros tipos de casos ya, ¿qué documentos pido? ¿Mm? Ese es un desafío para nosotros. ¿Mm? Todo lo que nosotros podamos, que necesitemos comprobar, que no sea a través solamente de un relato, necesitamos un comprobante de algo, ¿ya? Eso nosotros tenemos que, no sé, por ejemplo, la señora dice, mis padres eran casados. Ya, tráigame el certificado o una foto de la libreta de matrimonio de su mamá. O me meto al- aunque ya no sé si se puede, en el registro civil en Chile, uno se puede meter y sacar los certificados, ¿ya? Y la gente a veces dice está casada, pero en verdad nunca se había casado la señora. ¿Ah? Entonces esos elementos nosotros, imagínate, estás haciendo un informe y tú pones que eran casados, pero tú nunca viste el acta de matrimonio. Y resulta que el abogado de la otra parte dice, pero señor Perito, ¿usted vio el acta de matrimonio? Porque ellos no eran casados. Entonces va perdiendo credibilidad al tiro tu testimonio. Diseñar los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Una entrevista semiestructurada, ¿ya? Requiere que esté orientada al caso, ¿ya? Yo tengo una tipo, pero siempre le agrego preguntas dependiendo del caso en particular. ¿Mm? Luego viene la fase de recolectar el dato, ¿ya? Y eso va a implicar visita domiciliaria, entrevista, recolectar documentación, leer la documentación, ¿cierto? Y a lo mejor entrevistar a otra persona si es importante y relevante, ¿ya? Con estos elementos, nosotros ya podemos hacer el análisis, ¿ya? Una vez que tengamos toda esta información en nuestra cabeza, nosotros podemos analizar y ver, desde la perspectiva de la teoría fundada, digamos, qué elementos son, son consistentes, ¿cierto? Si hay ciertos patrones que se repiten, ciertas dinámicas que se repiten, y nos permiten a nosotros poder establecer esta codificación y estas categorías, ¿ya? Especialmente en infancia, ¿ya? En temas de cuidado personal, ¿ya? En compensación económica, vamos a requerir establecer esas categorías, ¿ya? Por ejemplo, se habla en compensación económica del menoscabo económico en Chile, ¿cierto? Y en México se habla en México, Argentina, se habla de que hay una diferencia patrimonial, ¿ya? En Chile también se ve la diferencia patrimonial, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ver qué variables permiten señalar que la persona está en menoscabo o qué variables hacen que haya una diferencia proporcional,
significativa. ¿Mm? Y eso tenemos que irlo visualizando para poder establecer ciertas categorías, ¿cierto? Luego, hacemos nuestra interpretación teórica a partir de lo que nosotros hemos encontrado y determinados marcos teóricos que nos sirven para fundamentar. Si hablamos de menoscabo económico, no podemos no tener la perspectiva de género. Si no tenemos perspectiva de género, no podemos hacer ese tipo de peritaje, por ejemplo. ¿Ya? Eh, si vamos a hablar de infancia, no podemos no saber lo que significa el interés superior del niño y todo el debate que está detrás, ¿cierto? El interés superior del niño va a estar marcando el régimen comunicacional, el cuidado personal o tenencia del niño o la guardia y custodia y también alimentos. ¿Mm? O sea, nosotros hay conocimiento que tenemos que tener, ¿ya? Para dedicarnos a esto, ¿ya? A hacer pericias bien fundamentadas, ¿ya? Eh, y finalmente tenemos que elaborar las conclusiones, que tienen que ser coherentes con la evidencia que tengamos. ¿Mm? Si nosotros hacemos consciente esto, nosotros tenemos que lograr desarrollar una conclusión que se sostenga en sí misma, ¿ya? Y que sea eso lo que vamos a defender en el tribunal, nuestra opinión, nuestra conclusión, ¿ya? ¿Alguna pregunta por si acaso? Ah, mira, Francisco, un poco más arriba. Voy a dejar de compartir un poquito porque si no, no veo todo el chat. Francisca dice, esta estructura varía según la teoría. No, no creo que varíe porque es como el paso lógico, ¿ya? ¿Ya? No creo que varíe. Lo que varía, ¿cómo lo explico? Lo que varía van a ser las teorías, ¿ya? Que nos den sustento a lo que nosotros estamos planteando, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se planteó un desafío de que hay que valorar el cuidado al momento de elaborar un informe de alimentos, ¿ya? Eso nos obliga a estudiar las teorías económicas feministas, aunque a algunas personas no les guste, ¿ya? Tenemos que estudiar porque tenemos que saber de dónde viene, digamos, la construcción ideológica de que el cuidado radica en la mujer. De posicionarnos finalmente. Tenemos que tomar una posición, exactamente. Lo consultaba a Podemos, propósito de lo que señalaba de la hipótesis, que en algunos casos sí podía como utilizarse. A propósito de eso lo consultaba, si en alguna parte del informe se consideraba ese un apartado, mm, yo como no una lo uso, hipótesis explicativa o algo sí, así. no, yo Ok, no lo uso. Si, mira, si tú estás empezando a hacer peritaje, construye tu hipótesis. Tu hipótesis te va a permitir identificar variables y esas variables te va a permitir identificar indicadores y esos indicadores te va a permitir construir preguntas, ¿ya? Pero tómalo como que te sirva para eso, ¿ya? súper. Pero no para como ponerlo ahí, yo creo que está de más, ¿ya? De hecho, si uno revisa los informes que hace la gente que trabaja en Mejor Niñez, sin dejar de valorar el trabajo que ellos hacen, ¿ya? Todas las hipótesis son súper similares. Es como si copiaran y pegaran. Sí, está en riesgo de maltrato, sí, no está en riesgo de maltrato, y muy repetitivo, digamos, ¿ya? Yo entiendo la carga laboral que tienen, esas estructuras rígidas además que le obligan a hacer, que lo obligan a hacer personas que ni siquiera han hecho una pericia, me causa risa, digamos. ¿Ah?
Ya. Hechos a aprobar. ¿Así lo solicitó el juez? Son las preguntas que uno debe. Así, tal cual, tal cual. Para Chile, ¿eh? Para Chile. Y además, según edad y madurez de un niño, se puede considerar su opinión manifiesta. El tribunal lo tiene que considerar, no nosotros, Ya, ¿ya? Por ejemplo, si te toca un tema de cuidado personal y dentro del informe hay un informe psicológico, ¿ya? Eso implica que tú no tienes que hablar con el niño, ¿ya? ok. A menos que te lo Bueno, pidan expresamente desde el tribunal. ya, Ahora, si el niño clarísimo. tiene 14 15 años, claro que tú lo puedes entrevistar, sin problema, ¿ya? Porque ya está en una edad adulta casi. O sea, está en una edad que permite que uno pueda conversar con él, pero un niño muy chico, los tribunales se pueden molestar y te pueden preguntar en audiencia y es súper incómodo. ¿Ah? A una perito alguna vez le pasó, le dijeron, ¿y usted por qué entrevistó al niño? Y es que estaba ahí, po. Entonces, por eso. Entonces queda mal, po, queda mal. ¿Mm? Tampoco hay que, cuando uno hace la entrevista, tampoco tiene que ser delante de los niños, ¿eh? Ojo ahí, porque las partes hablan puras cosas malas del otro, po, ¿ah? Y el otro es el papá del niño que está ahí, po. Entonces, no tenemos que evitar eso. Ya, sigamos entonces. En la fase de recolección de datos, ya hablamos un poco de esto, digamos, ya nosotros vamos a usar siempre la entrevista semiestructurada, la observación directa, ya observar no es mirar, ¿ah? Ojo ahí, ya nosotros tenemos que tener pautas de observación, si no, no es válido como instrumento de, de recolección de información. ¿Mm? Tenemos que tener una pauta. Eso es importante, ¿ah? Y es importante plantearlo en el tribunal, que es un método o una técnica de recolección de información es la observación directa, ¿ya? Porque hay peritos, como te decía, le ponen, me contacté por Gmail, le hice una visita domiciliaria a su departamento, en la casa tanto tanto, en el lugar tanto tanto, me demoré 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, ya. Eso no, pero si no pone esta técnica usé, entrevista semiestructurada, visita domiciliaria, observación directa, ¿ya? Y tener una pauta de observación y que la gente sepa que la tienes, ¿ya? Las personas tienen que saber que tú la tienes. Cosa de ir haciendo un checklist de algunas cosas, digamos, ¿ya? Es súper importante porque eso le va a dar validez científica. Un abogado podría preguntar, ¿usted dice en su informe que aplicó la observación? ¿Usó algún instrumento? ¿Alguna pauta? ¿Ya? No, no sé, solo observé, miré de reojo, ¿ya? ¿Me entiendes? Igual puede perder debilidad esa técnica, ¿ya? Analizar la documentación, y aquí sí que hay harto trabajo, ¿ya? Los casos no son fáciles porque hay harto que leer, ¿ya? Una consulta, Ah, una consulta, sí, ¿las claro. pautas son creadas por el trabajador social o ya vienen escritas? Algunas pueden ser creadas por nosotros y otras pueden estar hechas. ¿Mm? Por ejemplo, una pauta de observación que uno podría usar como base ya puede ser parte de este instrumento NSFAS, ¿ya? ¿Cierto? Donde habla de la descripción de la vivienda y el entorno, podríamos usar esa, ¿ya? ¿Mm? O también usar otras, ya que pueden estar en el sistema de, del, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, De si la, uno tiene una pauta, ahí uno le puede hacer modificaciones como para agregar observaciones y esas cosas. O solamente tiene que estar no, estructurada como el sistema. le puede agregar, porque finalmente
yo voy a ir a observar una parte con apoyo de una pauta que está, eh, que se conoce, digamos, pero yo voy a ir a observar lo que yo quiero ir a observar. ¿Mm? Ojo ahí, yo defino lo que voy a observar, no solo lo que ellos me muestren. ¿Mm? Ya. Consulta, Eh, ¿y eso se adjunta igual? no, no, Ya, ok, no. Tú describes, ¿ya? Pero no lo perfecto. adjuntas. Nada se adjunta, ¿ah? No se adjunta genograma si utilizas genograma, no si utilizaste una escala tampoco se adjunta, eh, si usaste una entrevista tampoco se adjunta. Nada se adjunta Se de eso. mencionan. Se menciona exactamente. ¿Ya? Norma dice, ¿cómo identificar correctamente la teoría a utilizar? Mira, correcto o incorrectamente, yo no sé si existe cuando uno necesita utilizar alguna teoría, ¿ya? Lo más importante es que nosotros tengamos varias teorías, no una, ¿ya? Por ejemplo, como yo les contaba, yo usaba la teoría del ciclo vital individual como una manera de guiarme para hacer un análisis del recorrido histórico de un imputado por algún delito, ¿ya? Pero llegó un momento en que se me presentó un caso que no me cabía en esa teoría. Pero como yo estaba estudiando, constantemente dije, este caso más le viene este elemento teórico, ¿ya? Por tanto, la única manera de que la teoría sea correctamente utilizada es que no la forcemos, ¿ya? Y lo otro es que la tengamos internalizada. Puede que no la tengamos totalmente internalizada, no puede decir, "Uy, esta teoría me suena que viene para este caso, yo me la estudio, ¿ya? Y ahí veo si me sirve o no me sirve, digamos, ¿ya? Carlos Velasco dice, ahí sería la alineación parental. Ahí sería la alineación parental. Ah, cuando se habla delante de los niños, ¿no es cierto? Sí, pues ahí sí, pues. ¿Ya? Y uno puede ser cómplice de eso, digamos. ¿Ya? Ojo ahí, ¿ah? Los informes periciales son públicos, para que ustedes lo tengan claro. ¿Qué significa que es público? Que todas las partes tienen acceso al informe. Todas las partes deben entender el informe también. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si la señora o el caballero imprimió el informe y lo dejó ahí en la mesa y va el niño de 10 años, lo toma y dice, ay, aquí hablan de mi mamá y de mi papá? Ojo con lo que colocamos, ¿ah? Yo creo que eso es importante, tenerlo en cuenta porque podríamos nosotros generar esa alienación parental. ¿Mm? Aquí dice que el asistente social de que mi papá era un alcohólico, ¿ah? Era drogadicto. Y capaz que el hijo nunca se dio cuenta que el papá bebía alcohol o tomaba alguna droga, digamos. ¿Ya? Entonces igual hay que tener cuidado. Ya. Y en el caso que por ejemplo, la familia te comente que el papá es alcohólico, ¿uno cómo lo puede interpretar? ¿O no se agrega porque eso sería tal un prejuicio? Depende de la causa. Ya, Por ejemplo, si alimento, ni lo menciona. ¿Ah? A menos que haya una acreditación, digamos, de que el hombre es alcohólico porque está en Alcohólico Anónimo. ¿Ah? Porque aunque esté en Alcohólico Anónimo y haya dejado de tomar 10 años, sigue siendo alcohólico, digamos. ¿Me entiendes? claro, pues es como algo extra, como Sí. que está de más. Claro, porque no es relevante, pero si, por ejemplo, el tema es de visitas o el tema es de vulneración de derechos a la infancia o el tema es de quién se queda con el niño, es un tema que hay que considerar, ¿ya? Y ahora, generalmente las personas que están en estas dramas, digamos,
La señora va a decir, es que el alcohólico, no quiero que esté con mi hijo porque es alcohólico. Y tú vas y le dices, mira, la señora dice que tú eres alcohólico, digamos. ¿Ya? ¿Podría hacerte un examen, digamos, que acredite que no tiene niveles en la sangre de alcohol, digamos, en los últimos 2 meses, un mes? ¿Me entiendes? Y listo. Así se resuelve. Ahora, si no quiere, hay una probabilidad de que sí sea, ¿no? Que se haga el examen del pelo, si consume marihuana, ¿ya? Generalmente esas cosas ya están puestas en la demanda, ya el otro abogado ya asesoró al hombre, ya están esas pruebas casi encima de la mesa, digamos, ¿ya? Por tanto, nosotros tenemos que tener ojo con esos juicios que hacen las personas cuando están en estos conflictos, la gente es muy compleja, digamos, ¿ya? Eh, no todo lo podemos colocar nosotros en el informe. Uno podría decir, la señora relata que él consume alcohol, lo cual no ha sido posible comprobar, digamos. Punto. Así también se puede poner. Porque hay gente hay clientes que son eh, complicados, pum. Entonces, yo les paso el informe para que lo vean y lo revisen, digamos. Entonces dice, pero usted aquí no me puso que él era alcohólico. Pero señor, si no lo pudimos acreditar. Pero igual yo le dije, po, bueno, yo lo voy a poner. Y le pongo así. ¿Ah? Entonces, para evitarnos esos problemas. ¿Mm? Si usamos instrumentos, ya tenemos que tener dos elementos ahí, po, ¿ya? Tener los instrumentos, pero también hay que saber aplicarlos, ¿ya? No basta conocer un instrumento, hay que saber aplicarlo. ¿Mm? En la codificación de los datos o el análisis, digamos, nosotros vamos a identificar ciertos elementos que puedan ser repetitivos dentro de los discursos de las personas, ¿cierto? Que dan cuenta de que hay un conflicto, ¿ya? Como la comunicación interrumpida, alianzas intergeneracionales, secretos o estrategias de supervivencia, ¿ya? Bueno, esos primeros elementos nosotros los reducimos a categorías más pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, dinámicas comunicacionales disfuncionales, recursos familiares ante la adversidad, ¿ya? Y finalmente nosotros tenemos que ser capaces de identificar alguna categoría que nos permita explicar las demás, ¿ya? Por ejemplo, el proceso de desvinculación progresiva ante un trauma que no elaboró la señora, ¿ah? O el hijo. ¿Mm? Y finalmente nosotros tenemos que ser capaces de interpretar teóricamente con marco teórico existente, ¿ya? No hay que forzar los datos en las teorías, ¿ya? Sino hay que identificar qué perspectiva me ilumina mejor, ¿ya? Que es lo que yo les contaba. En algunos casos, nosotros tenemos que hacer recomendaciones en nuestros peritajes, no en todos. En general, en algunas son conclusiones solamente, ¿ya? Estas tienen que ser siempre coherentes, como decíamos, y que respondan específicamente a lo que nos están preguntando. ¿Mm? Y las recomendaciones siempre tienen que ser viables y fundamentadas, ¿ya? ¿En qué caso piden recomendación? ¿En qué caso solo la conclusión? Hay otra pregunta. ¿Cómo se podría escoger la teoría? Mira, aquí hay algo que es súper subjetivo en vida, súper subjetivo, porque las teorías que se van a ajustar al problema son las teorías que yo manejo, ¿sí? No las vas a forzar, ¿ya? Pero van a ser las que tú más manejas y te van a permitir interpretar, ¿ya? Si no puedes interpretar, quiere decir que falta teoría, que tú tienes que profundizar.
¿Mm? Por ejemplo, todo lo que nosotros vimos en pregrado como trabajadores sociales no va a ser suficiente, ¿ya? Y lo que vimos en pregrado hay que profundizarlo. ¿Mm? Tampoco quiere decir que, que es necesario un posgrado para esto, ¿ya? No quiero dejar esa sensación, pero hay que estar estudiando, ¿ya? Hay que estar leyendo constantemente. Teoría, po. ¿Mm? Eh, de manera de que ampliar el marco de referencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, una cosa que yo siempre recomiendo a las personas con las que hago clases, si te toca trabajar en infancia, léete todo lo que tenga que ver con infancia. Psicología del desarrollo, la teoría del apego, el trauma relacional complejo, la historia de la infancia, leerte libros del Sebastián León, de Felipe Le Canelier, por nombrar algunos, el Boris Cyrulnik, los patitos feos, ya. Si te toca trabajar en la escuela, léete todo el tema de escuela y trabajo social, ¿ya? Hay un montón de bibliografía, digamos, ¿ya? Por tanto, hay un montón de libros, un montón de libros. Tenemos una biblioteca, espera, a ver si encuentro mi página. Ah, sí la tengo, porque envié unos certificados hoy día, y ahí la tengo. Tenemos en nuestra página acceso a una biblioteca que ahí tenéis para leer de todo, ¿ya? Hay libros completos, hay artículos que te llevan a otros libros y así, ¿ya? Así que ahí la comparto, hay una biblioteca que es abierta y tenemos otras conferencias y otras cosas. Ya. Respecto a la pregunta de Francisca, ¿el NSFAO después podría aplicar como instrumento para las competencias parentales si tengo la certificación? Sí y no, ¿ya? El NSFAS es un instrumento de procedimiento actuarial, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que para colocar un puntaje se conversa con otra persona, como control, ¿ya? Por lo tanto, en el peritaje que nosotros hacemos, trabajamos solo. ¿Cómo le explico a la jueza que lo trabajé con otra persona? Entonces el NSFAS no se podría aplicar. Yo sé que lo aplican igual, ¿ya? Especialmente en La Mejor Niñez, todos estos programas, lo aplican, pero ellos efectivamente, la supervisora o la jefa técnica del programa, digamos, la directora, no sé, lo coloca los puntajes con el profesional. ¿Mm? Por tanto, hay una discusión de por medio, porque es un procedimiento actuarial. La E2P ha pasado por varios procesos de validación y es bien interesante, ¿ya? Pero por sí sola no te sirve. Yo te recomiendo, si te toca evaluar competencias parentales, te recomiendo Barudi. Si lo vas a hacer de manera privada, ¿ya? Barudi. Las fichas de Barudi, los libros de Barudi, ¿ya? Te sirven para eso. La tenemos esa ahí en la biblioteca. Hay uno que se llama Guía de Competencias Parentales. Y ahí aparecen cada variable, cómo aplicar cada instrumento, ¿ya? Y están las fichas también, ¿ya? Eh, yo recomiendo Barudi. Lo que pasa es que Sename ya no tenía tiempo para aplicar Barudi. Nosotros alcanzamos a aplicar Barudi por allá por el año 2000, 2001, 2002, por esos años, ¿ya? Pero de cuando se abren los tribunales de familia, el tiempo apremiaba, teníamos 7 días para entregar las pericias y era una locura, ¿ya? Entonces no alcanzamos a aplicar nada. Y así nacieron estos instrumentos que digamos que estandarizados porque hacerlo más rápido, ¿no? ¿Ya? Pero como privado tú podés tomarte tu tiempo. ¿Alguna otra pregunta?
No, les sigo. Para eso igual se necesita certificación, perdón. Eh, no necesariamente, digamos. ¿Ya? No, porque se supone que el NSFA, si el 2P, si uno no tiene la certificación, no Neces- puede aplicarlo. Pero Eso en lo este pone caso no la sería FAI nomás. cuestionable. Eso lo pone, lo coloca como requisito la FAI, pero el NSFAS no tiene mayor ciencia que la 2P, digamos. De hecho, el Ya, sí, 2P es autoaplicable. sí, sí, Entonces, sí. no. Pero la NSFA, por ejemplo, en mi trabajo me hicieron hacer la certificación porque si no, no podía aplicarla. Sí, Entonces porque pensé que eso no es sé un si uno en requisito tribunales dentro lo de hiciera. Sename. Mm, Es un requisito dentro de Sename. ¿Ya? De hecho, para poder aplicar la NSFAS como perito particular, tenéis que tener la licencia. ujú. Entonces hay que comprarla. ¿Ya? Si no, no podéis, aunque la sepa usar. ¿Mm? Pero yo no la usaría. Como, insisto, si los abogados llegan a saber de que es un procedimiento actuarial y que tiene como requisito que tiene que ser conversado entre dos personas, se te va a caer. ¿Mm? La pura que estamos hablando de las conclusiones y las recomendaciones. Ya, las conclusiones es lo que el juez te va a preguntar. ¿Ya? Yo inicialmente no lo hacía tan esquemáticamente, pero hoy día sí, porque es más fácil. ¿Ya? Me preguntan facultad económica. Respondo facultad económica en la conclusión. Me preguntan la necesidad del niño, la respondo abajo y le coloco la pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta. Y es la manera más sencilla de dar cuenta de las conclusiones. Respecto a las recomendaciones, también tiene que ver con las preguntas que el mismo tribunal te hace. Por ejemplo, en una ocasión me preguntó el tribunal, ¿y cómo sería la distribución del aporte de los padres de acuerdo a sus facultades económicas para satisfacer las necesidades? Eso ya es una recomendación. Una respuesta de esta es una recomendación. Uno recomienda que los padres aporten el padre un 70%, la madre un 30%. ¿Ya? ¿Sí? Hay un libro en la Academia Judicial que pueden buscar, ¿ya? Que trata de cuidado personal, relación directa regular, es de Chile, digamos, pero hay una parte que trata de alimentos, es del 2022, ¿ya? No tiene las necesidades de cuidado agregado, pero sí tiene un mecanismo para decir cuál es la proporción en que los padres tienen que aportar de acuerdo a lo que ganan, ¿ya? Por tanto, es un buen elemento para que uno pueda colocar con fundamentos de dónde saca esta proporción, ¿ya? eh, a raíz de esa pregunta al tribunal. Tuve que buscar y encontré. ¿Ah? Y, y lo otro que a veces te preguntan, ¿y a cuánto ascendería el menoscabo económico de la señora que está pidiendo compensación económica en una causa de divorcio? Claramente hay una recomendación ahí, ¿ya? Es una respuesta al tribunal, pero una recomendación a la vez. Y en temas de vulneración de derechos, siempre tiene que haber recomendaciones de parte nuestra. Siempre. Sea un informe que uno hizo en la escuela o sea un informe de lo que sea, digamos. ¿Ya? Tiene que haber una conclusión y una recomendación. Y ojalá la recomendación esté lista y todo listo, digamos. Por ejemplo, no sé, es necesario que intervenga la oficina local de la niñez en un proceso reparatorio, ta, 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 ta. ¿Ya? Por ejemplo, es una recomendación. Pero esa recomendación yo ya la hablé con la oficina local y les dije, oye, les voy a derivar un caso, ¿ustedes la pueden aceptar? Sí, lo podemos aceptar, ya. Y lo tengo todo coordinado. Entonces le pongo en la recomendación que ya está conversado. ¿Ya? Entonces el juez llega y falla, súper fácil para él. ¿Ya? Y falla lo que nosotros queramos. Ya. Esa es la diferencia entre conclusión y recomendación. No podemos recomendar nunca, jamás en nuestra vida decir,
que se acoja la demanda de menoscabo económico, que se acoja la demanda de pensión de alimentos. No, ese no es nuestro papel, ¿ya? Ese el tribunal lo tiene que resolver. Sí, Ileana, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Un gusto. Maestro, por ejemplo, y durante las entrevistas, durante la realización de las entrevistas en las periciales, de ambas partes, cada una de las partes saca temas que pudiesen llamarse secretos de familia, por decir. Por ejemplo, la señora refiere que el señor fue adoptado o sea, es un niño adoptado, pero ellos no lo mencionan para nada. Es un secreto, vaya, de familia, pero la señora quiere hacer esa observación como algo, como que es la causal de la inestabilidad y problemas emocionales del señor, y a la vez el Señor habla sobre un tema dentro del matrimonio, temas como por ejemplo un aborto, una infidelidad, que ninguna, o sea, solo él lo menciona igual como causante, no es la causal de divorcio, pero sí el Señor quiere como que hacer hincapié, ¿no? En ese punto. Entonces, yo en la entrevista, de hecho es un caso que apenas estoy trabajando, siento que ellos están tomando esos puntos como para enfatizar quién está, enfatizar quién de los dos, cómo está mal cada uno, ¿no? O sea, que esas acciones están influyendo en el divorcio. Pero La- ninguno más, yo no estoy en el dilema de si cuestionar a cada uno de diferente manera sobre esos temas, porque siento que son temas, por ejemplo, muy secretos de familia. Le comento, por ejemplo, ¿no? La señora, ella interrumpe un embarazo por que el bebé venía en una situación de salud, o sea, venía con un problema congénito. Y la señora decide perder al bebé y ellos nunca mencionan ese tema en el divorcio, ni en el expediente, ni nada. A mí me lo mencionan en el momento de la entrevista. mm, Entonces, al no ser un punto que está inmerso en el expediente, yo no sé si mencionarlo o no, Mira, es similar a porque la pregunta que me hacían hace un rato, ¿ya? La pregunta que uno tiene que hacerse, ética, moralmente sí, incluso, ¿ya? sí, Es, ¿eso me pregunta el tribunal? no, o sea, le digo, no está ni inmerso en el expediente. Pero es que no es una pregunta del tribunal, pues. ¿Cuál es el objetivo del informe? Abocarse al objetivo, ¿ya? El objetivo no es determinar las causas por las cuales discutieron, pelearon y se divorciaron, digamos. En este caso es una guardia y custodia, la señora Pero, alega alcoholismo, como usted mencionaba hace un momento, y o sea, ella afirma que no quiere, o sea, de hecho hay medidas de restricción hacia su único mm, hijo mm, porque alega alcoholismo por parte del señor y el señor dice, ella no es apta como mamá porque hizo esto y esto, ¿no? Y ella dice, él no es apto para tener al niño porque tiene problemas emocionales, porque es un niño ya, adoptado, pero yo insisto, lo que conversamos recién de establecer ciertas categorías, ¿no es cierto? Ciertas hipótesis para poder construir lo que Sí, nosotros buscamos. Por lo tanto, lo que hay que ver ahí, ¿qué es ser buen padre? ¿Qué categoría me dicen que es lo que es ser buen padre? A partir de esas categorías, ¿qué variables yo investigo para que me determinen si se ajusta a esas categorías, indicadores y preguntas? ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que enfocarse. Por lo tanto, los argumentos que ellos plantean no entran en juego. ¿Me entienden? Por sí. lo tanto, yo creo que eso es lo que uno debiese trabajar. ¿Ya? Maestro, y esas categorías para ser buen padre, es una teoría. Eh, sí, pues tienes que estudiar todo lo que tenga que ver con Sí. eso. Ok, ¿Ya? Sobre todo gracias. el interés superior del niño, la ley. De hecho, el sábado tenemos justamente un workshop que vamos a hablar de eso. ¿Ya? Así que Ok, serviría tomar. gracias. Estaré pendiente, gracias.
las herramientas metodológicas que nosotros tenemos, ya eh, tenemos que tener cierta sensibilidad, digamos, ética, respeto y rigor, ¿ya? Aunque no es una entrevista terapéutica, claramente, ¿ya? Sino que busca recolectar información para alcanzar nuestro objetivo, ¿ya? Sin embargo, para usarla, nosotros tenemos que hacer un encuadre claro y también los límites de la confidencialidad, ¿ya? ¿Hay confidencialidad en la pericia? La hay, ¿ya? Pero no es mucha, ¿ya? Usar preguntas abiertas en algunos momentos para facilitar que las personas puedan desarrollar su idea, ¿ya? Su idea, no la verdad de la verdad. Registrar esta información y cómo las personas se pueden colocar en algunas situaciones que son complejas, sobre todo cuando hay niños involucrados, ¿ya? Las personas tienden a actuar un poco más nerviosas en algunos casos, ¿ya? Y tratar de hacer seguimiento a ciertas pistas emergentes, ¿ya? Para nuestro muestreo teórico, digamos, ¿ya? Ah, mira, esto quiere decir que esta persona tiene alguna dificultad de algún tipo, ¿ya? La observación tiene que ser sistemática, tiene que tener un elemento de un registro, digamos, ¿ya? Una pauta de observación de las condiciones materiales, de la dinámica interaccional en algunos casos, ¿ya? Tener atención entre lo que se dice y lo que se observa, ¿ya? Y registrar el contexto socioeconómico y comunitario, ¿ya? Yo digo, no en todos los casos vamos a identificar las dinámicas interaccionales. En alimentos no es importante, ¿ya? Pero si estamos trabajando, viendo la relación del padre con el hijo, la madre con el hijo que no vive con él, o este tema de la guardia, custodia y cuidado personal, es importante ver esas dinámicas, ¿ya? Y para eso sí hay pauta, y ahí están las fichas de Barudi, ¿ya? Eh, en análisis documental también tenemos que ser capaces de visualizar y analizar de manera crítica esa información, po. Cierta inconsistencia o inconsistencia entre las fuentes. El hombre dice que gana 2 millones de pesos chilenos, o 2.000 dólares, o 40.000 pesos mexicanos, ¿ya? Y resulta que el movimiento de las cuentas bancarias reflejan que eso supera 4 o 5 veces el movimiento, digamos, ¿ya? Ahí hay inconsistencia. ¿Ya? Analizar las trayectorias institucionales si es que han pasado por alguna institución, ¿ya? Y también reconocer cuáles son los secos de informes que hayan estado anteriormente escritos, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en este ámbito? Que el tiempo es limitado, ¿ya? Los tribunales son súper estrictos en los plazos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros en poco tiempo tenemos que desarrollar con rigor nuestro peritaje. Es súper complejo, súper complejo. Hay veces que hay abogados súper desordenados, ¿ya? Y avisan 2 días antes de que hay que entregar la pericia, te avisan. ¿Ah? ¿Y cómo va la pericia? Me dijo una vez un abogado. ¿Cómo va la pericia, don Osvaldo? Y yo dije, ¿qué pericia? Me dijo la que conversamos en abril y era septiembre, porque hay que entregarla en 2 días más. Dije, pero si nunca me confirmó, nadie pagó, no, yo pensé que no había pasado nada. No, si hay que hacerla, me dijo. Y la hice, pues. La hice en 2 días. Pero son cosas que implican que pueden quedar ciertas lagunas, digamos, ¿cierto? Depende de la causa, uno puede aceptar, sí, pues. ¿Ya? Ojo. Yo lo acepté porque era un caso que había hecho un informe hace un año. Entonces yo ya tenía gran parte de los contextos ya listos, era actualizar básicamente. ¿Ya?
Y era de una parte, si hubiera sido de dos, nunca. ¿Ah? Sí que eso, ¿ya? Pero si es un caso más complejo, no se puede. No se puede, no. Ya. El acceso a informante, no siempre uno tiene acceso a todas las personas que necesita, po, ¿ah? No siempre tenemos acceso a todas las personas, ¿ya? Es una limitación y claramente puede ser una limitación importante. Las versiones de los involucrados frecuentemente no son similares, ¿ah? ¿Cómo construimos comprensión ante estas narrativas opuestas? Desafío, ¿cierto? Y los tribunales además esperan que hayan conclusiones así taxativas, ¿ya? Pero la realidad social es muy compleja, digamos. Entonces, ¿cómo comunicamos incertidumbre sin debilitar el peritaje? ¿Ya? Son preguntas que nosotros las tenemos que ir haciendo constantemente, ¿ya? Son temas que nos van a salir a la luz, ¿ya? La triangulación es una herramienta para lo que estábamos viendo de información contradictoria, la falta de certeza, ¿cierto? La triangulación va a ser nuestra garantía. ¿Qué es la triangulación? Es la estrategia metodológica que va a buscar que aumente, digamos, la credibilidad de la información que nosotros manejamos, ¿ya? Usando diferentes perspectivas, diferentes fuentes o métodos para examinar un mismo fenómeno, ¿ya? El término proviene de la topografía, donde se usan múltiples puntos de referencia para determinar una posición exacta. ¿Qué nos permite la triangulación? Reducir los sesgos, ¿ya? Si nos mantenemos con solo una fuente de información, un solo método, ¿ya? Nos permite identificar contradicciones que requieren explicación y nos permite fortalecer la validez de nuestras conclusiones y por lo tanto aumentar la profundidad de lo que estamos conociendo, ¿ya? Para poder comprender lo que estamos conociendo. ¿Qué tipo de triangulación podemos aplicar? La triangulación de fuente es básica, ¿no es cierto? Es una de las cosas que nosotros manejamos. Nosotros entrevistamos a distintas fuentes. Entrevistamos a la madre, a los padres, hijos, abuelos, profesores. Vimos información de los servicios médicos, psicológicos, registros escolares, laborales, judiciales, ¿cierto? Por ejemplo, en un caso de custodia o cuidado personal o tenencia, si el niño expresa preferencia para vivir con el padre, pero la maestra reporta comentarios sobre extrañar a la madre, y el psicólogo observa ansiedad del niño ante figura paterna. Estas distintas fuentes nos obligan a que tenemos que profundizar, ¿ya? Para poder comprender más allá de lo que el niño diga. ¿Mm? ¿Sí? Triangulación de fuentes de datos, que no se le olvide esa palabra, porque nos sirve para defender la pericia. Triangulación de métodos, ¿ya? Y utilizar distintas técnicas de recolección, entrevista, observación, análisis documental, instrumento estandarizado. Te escucho, Francisca. Y me surge una consulta y es desde la completa ignorancia, como recién me estoy familiarizando, ¿no?, con las pericias. Acaba de manifestar de que en algunos casos se hacen por ambas partes, padres, madres, hijos, y estaba pensando yo en, no sé, en una demanda por los cuidados personales de un niño. Yo pensaba que funcionaba que, no sé, el abogado de la madre, por ejemplo, me contacta por decir algo a propósito de que el juez o la jueza solicitó que se hiciera una evaluación, pero yo pensaba que ahí se representaba a la madre y que por otro lado estaba el padre, en donde también estaba con su propio proceso y también buscando a un o una profesional que haga también esa pericia. No sé si me explico, más o Sí. menos. Mira, cuando yo estaba en causas de cuidado personal, o guardia de custodia le dicen en México, tenencia en otras partes, ¿ya? Eh, la verdad es que
yo le hago pericia a ambas partes. ¿Y eso Una qué de ellas me podría? paga. Pongamos que me Ya, paga él. ya. Ella también tiene un apellido y que le hace ambas partes, pero lo paga ella. Así Son funciona. 4 pericias. Y eso funciona siempre que esté de acuerdo la contraparte. ¿O Sí, po. Es que siempre van a estar de acuerdo. ¿Por qué qué? interesante. Porque el abogado por ejemplo, ella ofrece una pericia para ambas partes. Y el otro abogado dice, no es necesario redundancia en la prueba porque yo tengo un perito para mi representado. Mm, Lo podría ya. decir. Y el juez podría decir que sí, ¿ya? Y ahí queda nomás, po, para una parte cada uno. Pero como esta parte no confía en ese perito que le va a hacer a ella, va a decir, no, que mi perito igual le haga a ella. Y la otra, como no confía en el otro, va a decir que mi perito también le haga a él. Y listo. Ya, ahí quedan los 4. Ya, clarísimo, muchas gracias. Va. Iliana. Ay, permítame. A ver, permítame. Sí, por ejemplo, aquí en Yucatán, aquí regularmente cuando se pide en este tipo de casos, que son convivencias o guarda y custodia de niños, regularmente los jueces piden para ambas partes y cada una de las partes nombra a su perito. Entonces, en este caso yo hago el de ambas partes y la otra perito que nombra lo hace igual para ambas partes y nos paga el perito que nos contrata. Nos paga las dos periciales que se hacen que se solicitan en ese momento, ¿no? Eso es regularmente y aunque la otra parte no esté de acuerdo, como se hace en audiencia y es una orden del juez, lo tienen que acatar. Sí, sí, no, sí, generalmente es así. Casi todo, ¿ah? Casi todas las pericias son así. No solo de alimentos también. ¿Ya? Quiero Verónica ver. habló algo. ¿O no? No se te escucha si quiere hablar Verónica. ¿Qué tal? Ah, no. No está hablando. La silenciamos. Me falta. Acuérdense de registrarse en el registro de asistencia. Hoy se me olvidó decirle delante al principio. Ya. Nosotros, mañana, a la gente que se Y registra en mis el, amores. la gente que se registra en el registro de asistencia, ¿ya? Eh, le vamos a mandar el video, ¿ya? Y le vamos a mandar una prueba, ¿ya? Que tiene que contestar. Los 10 primeros, ya. El, que, el primero que no aparezca en la prueba, ¿ya? La prueba es a través de un programa que se llama Workcraft o Quizzes, ¿ya? Que es automático. Ustedes entran, le van a responder y eso automáticamente arroja quién tuvo el mejor puntaje y en el menos tiempo, ¿ya? Y el primero que esté arriba, le vamos a dar una beca 100% para alguna de las actividades que nosotros tengamos y a 10 personas le vamos a dar una beca del 50%, ¿ya? Para las actividades que nosotros tenemos. Siempre hacemos eso, digamos. Antes lo hacíamos acá, pero es mejor de la otra forma, ¿ya? Todos tienen que hacer la prueba, ¿ya? No vale que hayan intentado una vez porque te acusa el sistema, ¿ya? Y nosotros después de que hacen esa prueba, nosotros le hacemos, no es necesario aprobar, ¿ya? Para que tengan eso claro, no, no es necesario aprobar, ¿ya? Aquí la puse Boris, la vuelvo a poner, ¿ya? No es necesario aprobar. Tú la así, a lo mejor todas malas, la contestaste todas mal, no importa, ¿ya? Y con haberla contestado, nosotros le enviamos el certificado con 3 horas de conferencia, porque 2 horas de conferencia más lo que tienen que estudiar
para contestar la prueba. ¿Ya? Eso. Y ahora sigamos. Entonces, por ejemplo, para evaluar competencias parentales no va a bastar la entrevista. La observación de la interacción padre-hijo, el análisis de antecedentes documentados, la aplicación de escala a lo mejor de parentalidad van a ofrecer perspectivas que complementan. ¿Ya? Claramente no podemos evaluar con solo la entrevista y la observación. ¿Ya? La triangulación temporal es otra forma de triangular. Los que han participado en los workshops ya lo saben, ¿ya? Porque esto ya lo hemos visto, ¿ya? Recolectar la información en diferentes momentos, ¿ya? Eso es súper importante en algunos casos. Por ejemplo, en infancia en vulneración de derechos, eso es súper importante, ¿ya? Incluso en, en informes de cuidado personal y custodia también es importante, ¿ya? Entrevistar en distintos momentos de la entrevista, hacer un análisis de la trayectoria histórica de las personas versus la situación actual. Es importante para poder conocer, ¿ya? Si hay ciertos patrones, ciertas categorías que nosotros nos permitan comprender, ¿ya? Y también podemos haber un seguimiento de los cambios durante el mismo proceso pericial, ¿ya? La triangulación teórica, esta es la que nos cuesta, ¿ya? Interpretar el fenómeno de diferentes marcos conceptuales. Teoría del apego, comprensión de vínculo afectivo. El enfoque es sistémico, analizamos dinámicas relacionales y la perspectiva de derecho, el marco de protección integral, por ejemplo. Tenemos que identificar qué teoría explica mejor ciertos aspectos de lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Eso es más o menos la triangulación teórica, ¿ya? No, revisé y hice un análisis desde la perspectiva de teoría de sistema, donde se veía que hay una interacción conflictiva entre los padres, sin embargo, desde la perspectiva de género, se visualiza una distribución desigual del poder que genera que exista una violencia simbólica de parte del hombre hacia la mujer y que se grafica en que él no quiere pagar pensión. ¿Mm? ¿Ya? Ahí hay de distintos elementos, ¿ya? Las contradicciones, como se plantea aquí, no necesariamente es un problema, ¿ya? Porque permite, digamos, profundizar, pues. Generalmente, las personas, al entrevistar a ambas partes, tú con eso te basta para triangular algunas cosas, ¿ya? Aumenta la confianza en lo que nosotros andamos buscando, digamos, ¿ya? Pero si hay elementos contradictorios, nosotros tenemos que preguntarle por qué esta persona percibe la situación de modo distinta. ¿Qué revela esta contradicción sobre dinámicas subyacentes? ¿Existe información deliberadamente oculta? ¿Hay diferencias legítimas de perspectiva según la posición dentro del sistema? ¿Ya? Por ejemplo, había un caso, voy a sacar, había un caso que él decía que prácticamente ella lo maltrataba y ella lo estaba acusando de maltrato. Y ella relataba distintos hechos de maltrato y él relataba otros hechos de maltrato. ¿Ya? Era una causa de alimento, digamos, no era una causa de maltrato. ¿Ya? Pero habían visiones distintas. Entonces yo como para no meterme en el chisme sin poder comprobar esas cosas, yo dije, mantienen una interacción conflictiva entre las partes, ¿ya? Desde la perspectiva de sistema, lo que involucra una disfuncionalidad en las pautas secuenciales de interacción, no me acuerdo cómo le puse, ¿ya? Por lo tanto, con eso yo me lavé las manos y ya ellos verán
en otra instancia de ese proceso, digamos, ¿ya? Por lo tanto, no me metí en el chisme, ¿ya? Si me hubiera tenido que meter en el chisme, hubiera tenido que entrevistar a personas que los conozcan, a amigos en común a lo mejor, ¿cierto? A lo mejor el conserje del edificio me podría decir algo. Tendría que buscar más fuentes de información, ¿ya? Cuando son muy opuestos y yo necesito triangular la información cuando son relatos muy contradictorios, ¿ya? Qué buena iniciativa, Natalia. Norma, ¿dónde podría tener acceso a los contenidos de hoy? Nosotros se los vamos a mandar mañana, ¿ya? Y se lo vamos a mandar también el video se lo vamos a mandar y le vamos a mandar la presentación, ¿ya? Junto con la prueba, ¿ya? Consulta, Sí. No, eso de entrevistar a terceras personas es desde la voluntad también de las personas o no necesariamente. mm, no necesariamente. Depende de lo que tú estés Ya, investigando. Ya, por ejemplo, este mismo, ambos se acusan maltrato cruzado, digamos, y hay una causa de protección porque los niños están entre medio de esta disputa, digamos, ¿ya? Y están siendo afectados por este conflicto que ellos tienen. Y se abrieron causa de esto, otro, entonces habría una causa de protección para que los niños, y tienes que valorar eso. Tú decides a quién entrevistar, aunque te pague él, aunque te pague ella. Tú decides tu camino, ¿ya? Y después le informarán nomás que se entrevistó al conserje, se entrevistó a tal persona y listo, ¿ya? Incluso puede haber personas que quieran hablar y mantener su anonimato, ya, ¿ya? eso igual se podría hacer. Tú igual lo puedes hacer, pues, ¿ya? Siempre y cuando no sea algo que no te permita confirmar una hipótesis, digamos. ¿Me entiendes? Mm, Porque si es para echarle más leña al fuego, no me sirve. ¿Me entiendes? mm. No, vivían peleando los dos. No. ¿Me entiendes? No, eso no me sirve a mí. Me sirve poder descartar esta situación. ¿Ya? Sí, mandamos la presentación antes de la prueba. Es conjunto con la prueba, pero la prueba tienen como una semana para poder resolver, pero como estamos a 18 y la próxima semana es 25 y después el primero, yo creo que la vamos a dejar hasta el 4 de enero, ¿ya? Para que la conteste. ¿Sí? La pueden contestar rápido o la pueden contestar después de la fiesta, como usted quiera. Ya, nos queda poquito. A mí me había que hay un ejemplo, un padre reporta relación cercana con su hijo adolescente, pero el adolescente describe distancia emocional. La madre confirma escasa convivencia. La triangulación que revela no solo la situación real, sino también los mecanismos de negación del padre y la implicancia para recomendaciones sobre régimen de convivencia. ¿Mm? El padre no se da cuenta que no es cercano a su hijo. Lo niega. Los límites de la objetividad con respecto a los procesos de triangulación, ¿ya? Tenemos un límite en la objetividad, ¿cierto? Nuestra posición, valor, experiencia van a influir siempre en cómo interpretamos. Lo conversamos en una conferencia anterior de los sesgos cognitivos. No nos damos cuenta. Además, el contexto judicial además va a presionar para que las conclusiones sean dicotómicas. O sea, con la mamá o sea con el papá. ¿Ya? ¿Ya? Como que una u otra. No puede ser, mire, que ambos padres queden juntos, que se hagan cargo de su hijo, que él esté 15 días y ella esté 15 días con él, no sé. ¿Ya? La relación con los entrevistados afecta la información que obtenemos. ¿Ya? Cómo nos relacionamos puede afectar. ¿Ya? La objetividad, por tanto,
uno tiene que entenderla como una intersubjetividad verificable, ¿ya? Nuestras conclusiones deben ser rastreables, los datos y comprensibles para otros profesionales que examinen nuestro trabajo. Es decir, transparencia metodológica, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ah? Tener claro que nosotros influimos en lo que estamos haciendo. Si tenemos pocas herramientas, pocos elementos teóricos, poco fundamento, poca habilidad para hacer ciertas cosas, puede jugarnos en contra al principio, ¿ya? Pero de los errores aprendemos, así que, ¿ya? Los abogados se enojan, pero uno tiene que seguir batallando, ¿no es cierto? Para lograr ser experto. Ya. El rol del perito, la última parte, función interpretativa en contextos jurídicos complejos. ¿Cuál es nuestra identidad? No somos abogados, pero nuestro trabajo es influir en la decisión judicial. No somos terapeutas, pero tenemos que analizar las dinámicas relacionales que están, ¿ya? Tenemos que saber toda la historia de las personas, de la familia, para poder comprender, ¿ya? No somos juez, pero nuestra opinión puede pesar en una sentencia, ¿ya? Nosotros somos profesionales de lo social, pero en un contexto adversarial, ¿ya? De contradicción. Esta posición va a requerir claridad qué es lo que no somos y lo que somos, ¿ya? ¿Qué no somos? No somos detectives, ¿ah? No vamos a andar mirando debajo de la cama a la gente, ¿ya? Ni vamos a andar mirando adentro del refrigerador, po, ¿ya? No somos jueces morales, no vamos a decir lo que está bien y lo que está mal. No, esta familia está mal. Ah, ¿me entienden? Tampoco somos salvadores, no somos mesías. El mesianismo está incrustado en la profesión de trabajo social, ¿ya? No somos adversarios tampoco de ninguna parte, ¿ah? ¿Y qué somos? Somos expertos para analizar situaciones complejas, ¿ya? Tenemos cierta formación para comprender estas dinámicas familiares, comunitarias, institucionales, en los cuales requiere nuestra labor. La función interpretativa, más allá de la descripción, insisto con esto, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de interpretar, ¿ya? Por ejemplo, el hogar presenta condiciones de hacinamiento con tres niños durmiendo en la misma habitación. Si la interpretáramos, podríamos decirlo de otra manera. Las condiciones de hacinamiento observadas en contextos de limitaciones económicas estructurales y ausencia de red de apoyo familiar no representan negligencia parental, sino estrategias de supervivencia ante la precariedad socioeconómica. Sin embargo, estas condiciones impactan en el desarrollo de privacidad e intimidad necesaria para adolescentes, especialmente considerando la edad de 14 y 16 años de dos de los jóvenes. ¿Ah? Cambia, ¿no es cierto? Señora vive hacinada y la señora trabaja en la feria o en un tianguis, a duras penas, para la olla, diríamos en Chile, ¿no es cierto? Eh, Por lo tanto, eso hay que ser capaz de plantearlo, ¿ya? La interpretación, uno tiene que contextualizar socialmente, identificar significados no evidentes, distinguir las causas del síntoma y evitar la culpabilización simplista, ¿ya? Para proponer una comprensión más compleja de lo que ocurre con las personas. Dile, desafío ético, creo que esto es lo... ¿Nos queda cuánto? Ya, me quedan un poquito. Los desafíos éticos en el ejercicio pericial, ¿a quién servimos? Al tribunal, a lo evaluado, a la verdad, ¿ya? Nuestra lealtad va a ser con el rigor científico, ¿ya? No vamos a ser aliados de ninguna parte, pero nos podemos ser indiferentes a las consecuencias de nuestro informe.
el riesgo de la profecía autocumplida. Nuestra evaluación puede influir poderosamente en la trayectoria de la vida de las personas, ¿ya? Si evaluamos negativamente, podemos estigmatizar a las personas. Siempre poner los recursos, potencialidades, así como las debilidades. Los sesgos inconscientes, tenemos que tener claro que si tenemos cierto clasismo, racismo, sexismo u otros prejuicios, van a estar presentes en nuestra pericia, ¿ya? Y lo del manejo de la información sensible, que justamente es lo que hemos conversado hoy día aparte, ya en las preguntas, ¿qué incluir en el informe? ¿Qué omitir? Y el criterio, yo lo sigo diciendo como delante, solo información relevante para responder la pregunta judicial. Para comunicar en el peritaje, nosotros tiene que tener una estructura clara, ¿ya? Siempre tienen que estar organizados en secciones identificables. Tiene que tener un lenguaje accesible sin perder rigurosidad. Todos deben entenderlo. Cada afirmación debe estar respaldada por evidencia, ¿ya? Tiene que haber una fundamentación explícita, diferenciar entre hechos, interpretaciones y recomendaciones, ¿ya? Y el manejo de incertidumbre. Hay que reconocer que hay limitaciones y áreas de incertidumbre, ¿ya? Y el perito en la defensa, nosotros tenemos que, para poder defender bien un informe, tenemos que prepararnos. ¿Qué significa eso? Repasar el expediente, anticipar las preguntas difíciles, clarificar fundamentos con las conclusiones principales, tener una postura profesional, respetar a todas las partes, tener firmeza en la fundamentación, ¿ya? Eh, tenemos que tener la claridad, digamos, para poder escuchar a las partes, ¿ya? Pero evitar que nos manipulen. El manejo del contrainterrogatorio, nosotros van a intentar desacreditarnos, nosotros siempre mantener calma y siempre referirse a los datos concretos, evitar especular, hablar lo menos posible. Y la comunicación con el juez, aquí hay una frase interesante, uno tiene que tener claridad, ser conciso, breve, ¿ya? Y disposición pedagógica. Tenemos que tener la disposición de enseñarle al juez de qué manera nosotros lo hicimos, ¿ya? Lo importante ahí es tener seguridad. Nadie más que nosotros sabe cómo hizo el peritaje. Solo nosotros sabemos mejor que nadie de los que estáis presentes. ¿Mm? Y les vamos a dejar invitados a nuestras redes, tenemos varias redes. Y estaríamos con las... ¿Alguna pregunta? Revisa la otra, Francisca. Allá está interesante. Allá está interesante. Y yo Y la vamos a verdad no seguir. sabía de ustedes, Ah, pero ya lo empecé a seguir. Que no sabía de ustedes, pero ya lo empecé a sí. seguir. Va a estar Excelente. atenta ahí a todo. Excelente. Eh, en febrero seguimos con conferencias. Estamos haciendo conferencias de familia también, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Así que Súper. en febrero, el sábado tenemos la última actividad y de ahí nos vamos de vacaciones. Mm. Merecemos un descansito, digo. Ya, ya no. Entonces terminamos. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, Chao, profe. Gracias. chao. Chao, profe. Chao, Gracias. chao.